Muy buenos días, mi nombre es María Alejandra Niño Guerrero, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy vamos a hacer la socialización de la propuesta de investigación adscrita a la línea Educación, Desarrollo y Gestión Comunitaria que lleva por título Relevancia de la educación rural en el proyecto de vida con responsabilidad social. Narrativas de los estudiantes de la institución educativa José María Carbonell en Chinú, Córdoba. El tutor, el doctor Freddy Rodríguez. Para iniciar vamos a hacer una contextualización del escenario en el que se va a desarrollar la investigación. Es un escenario del entorno rural del Caribe colombiano en el departamento de Córdoba, el municipio de Chinú, corregimiento Santa Rosa de Lima, en la institución educativa José María Carbonell. Tenemos tres grandes categorías de estudio que son educación rural, proyecto de vida y responsabilidad social. El planteamiento del problema está dado bajo un paralelo en lo que es la realidad local y el horizonte ideal de la educación. Como podemos ver, los estudios estadísticos del DANE, estudios de Perfetti 2003 hechos para el Ministerio de Educación, nos muestran que la educación rural históricamente se ha dado bajo unos escenarios marcados por unas desigualdades estructurales y unas grandes brechas tanto de calidad, inclusión y equidad. Todo este contexto sumado a que los índices de pobreza multidimensional se dan mucho más marcados en el entorno rural. Sumado a esto, hay una homogenización de los currículos en la educación donde no se distinguen los planteamientos, digamos, esos estándares educativos entre lo que es la zona rural y urbana. Esto genera en los estudiantes unas tensiones que marcan sus expectativas de futuro frente a lo que viven en la realidad, empujados muchas veces a una migración obligatoria en búsqueda de mejores oportunidades, acceso a la educación superior o empleos. Tenemos por otro lado el planteamiento ideal, como lo hace la UNESCO y como son las políticas, las macropolíticas educativas colombianas en las que se promueve una educación inclusiva, equitativa, de calidad y contextualizada, donde ese espacio del territorio rural sea una fuente de oportunidades y de capacidades humanas que se expandan para transformar la realidad social, esas capacidades humanas de las que habla Amartya Sen, de que el desarrollo debe ser, la educación debe ser la vía para el desarrollo y las libertades de poder elegir qué ser y qué hacer. Ante todo esto se genera un impacto subjetivo, una contradicción entre el discurso marcado desde nuestra postura como docentes hacia los estudiantes de ver la educación como una vía de progreso frente a las limitaciones reales y vivenciadas de los estudiantes en el cual desarrollan su proceso educativo. Es allí donde surge esa pregunta de investigación: ¿cómo construyen los estudiantes de la institución educativa José María Carbonell los sentidos sobre su experiencia educativa y cómo estos inciden en la configuración de sus proyectos de vida con responsabilidad social en ese contexto sociocultural y ambiental en el que ellos se desenvuelven? De allí nace el propósito principal de la investigación, que es comprender los sentidos que construyen los estudiantes rurales en torno a su experiencia educativa y analizar su incidencia en la configuración de los proyectos de vida en el entorno sociocultural y ambiental para resignificar una educación rural como una experiencia formativa pertinente y socialmente responsable. Para lograr este objetivo nos hemos propuesto tres grandes objetivos específicos, que es caracterizar las condiciones socioculturales, económicas y ambientales que enmarcan la experiencia educativa de los estudiantes, explorar los significados de pertinencia, identidad, expectativas futuras que los estudiantes atribuyen a su experiencia escolar rural. Analizar cómo estos sentidos construidos en torno a la experiencia escolar influyen en la configuración de sus proyectos de vida y su concepción de ser socialmente responsable, para finalmente proponer unos lineamientos pedagógicos para resignificar la educación rural, que ésta sea territorialmente situada y éticamente responsable. Se justifica nuestra investigación en cuatro pilares, que son la dimensión social humana, que es darle visibilización a los jóvenes rurales como aquellos agentes legítimos de cambio, agentes que puedan tomar liderazgo frente a las desigualdades estructurales propias de su libertad. Este valor científico, ya que vamos a entrar a través de las narrativas de los estudiantes a comprender de una forma interpretativa cómo vive el estudiante, cómo significa sus experiencias vividas y el papel que tiene la educación, si ellos están viendo su contexto como un contexto lleno de carencias, como un contexto lleno de oportunidades. Este es un aporte teórico académico dado que integra holísticamente tres grandes ejes que están inherentes en la vida de todo ser humano, como es la educación,
la educación rural, el proyecto de vida y la responsabilidad social, además de un aporte y una relevancia curricular que es la formación para la sostenibilidad. Tiene un impacto político y pedagógico porque va a proporcionar unas bases empíricas para diseñar lineamientos pedagógicos situados que estén en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, con el desarrollo sostenible y el Plan Especial de Educación para la Ruralidad. Antes de esto, nos dimos a la tarea de hacer un rastreo de antecedentes investigativos. Tenemos 5 estudios nacionales e internacionales. Tenemos el estudio como es 2021, el estudio internacional, en el que su enfoque se dio en mirar la educación media superior, cómo esta permite mejorar las condiciones de vida en contextos rurales. Sus grandes aportes, debido a que valida la relevancia de la educación y utiliza el método narrativo, escuchar a profundidad cómo vivencian los propios participantes su educación. Tenemos el estudio de Pacheco 2025, Juventudes Rurales, Expectativa de Vida y Políticas Públicas. Allí su gran aporte que sustenta que las políticas públicas dadas a nivel general necesitan más contextualización, más equidad, más para los contextos rurales. También estudia proyecto de vida y el desarrollo territorial. El estudio de Bolaños 2025, que es un estudio realizado por la UPEL, avalado por la Universidad UPEL, pero realizado en el contexto colombiano, mira la educación media rural colombiana desde una mirada reflexiva de los estudiantes campesinos. Nuevamente avala la importancia de escuchar la narrativa desde los propios agentes, desde los propios sujetos que están vivenciando las realidades de su territorio, y cómo esta educación se construye sobre una base de inadecuación que impide que esos proyectos de vida sean permanentes y vinculantes. El estudio de Montero 2025 se dedicó a mirar el sentido que tiene la escuela para los estudiantes de la media en zona rural de Turbacó, Bolívar, alineado con nuestra tesis, porque también se da en el contexto del Caribe colombiano, avalado por la Universidad UPE. Allí nos muestra la trascendencia de la educación y cómo es ese eje central para la construcción de identidad de los estudiantes. Y finalmente tenemos el estudio de Patiño de la Universidad de Manizales, realizada en el territorio colombiano, en el que mira la educación rural, pensar y actuar en territorio. Todos estos 5 estudios avalan que los estudiantes, los participantes son sujetos de conocimiento y que es supremamente relevante escuchar desde sus propias narrativas cómo ellos interpretan, cómo ellos vivencian y cómo ellos construyen esas realidades para su futuro. Seguidamente tenemos los soportes teóricos. Como podemos ver, la UNESCO 2017 nos muestra la relevancia curricular en el sentido de adecuación del aprendizaje debe ser basado en las necesidades, expectativas y las culturas locales para posibilitar que sean proyectos de vida propios y que estos tengan éxito. Desarrollo como libertad, nuestro mayor soporte, Amartya Sen, desde su teoría de las libertades reales de los sujetos. Potenciar la libertad de agencia, que las personas a través de la educación tengan la libertad de elegir qué ser y qué hacer. Seguido, Marta Nussbaum, del 2012, el desarrollo de la agencia. Rescatamos de sus 10 posturas 2 que son muy propias para nuestra tesis: la razón práctica, la capacidad de decidir el futuro y la afiliación, de reconocernos como unos seres colectivos, no como seres individuales, y que podamos tener esa dignidad en comunidad. El proyecto de vida, desde la postura de Angelo 2000, estructura una psicología orientadora que integra funciones vitales y metas futuras para el entorno, para que no exista esa tensión entre el arraigo y la migración forzada. Finalmente tenemos la pedagogía crítica de Freire, 2005, donde él ve la educación como ese acto de concienciación que transforma a los seres humanos, que van a transformar la realidad vivida. Ese soporte teórico de la ética del cuidado y la ecociudadanía, basada en Sauer 2014, Valais 2014, que es la reconstrucción del lazo entre sociedad y naturaleza, el éxito individual supeditado a la salud socioambiental del entorno. Tenemos las bases legales, nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Colombia, Ley General de Educación 115, Código de Infancia y Adolescencia, el Plan Especial de Educación Rural, todos alineados a que esa educación que reciban los jóvenes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el contexto rural sea contextualizada, sea propia, para que permita mejorar la calidad de vida campesina, la relevancia de la educación para que pueda participar y coayudar en la estructuración de los proyectos de vida.
Tenemos la metodología con la que vamos a desarrollar la investigación enmarcada en un paradigma interpretativo, ya que estamos orientados a esa comprensión intersubjetiva de los significados, un enfoque cualitativo, flexible y holístico para poder mirar las realidades de nuestros estudiantes con un diseño fenomenológico hermenéutico basado en Max Bachmann en 2003, ya que buscamos llegar a esa esencia de la experiencia vivida a través de la vida de estos jóvenes rurales. Vamos a desarrollarla a través de 4 etapas, siguiendo la ruta de abordaje de Bachmann, que es la etapa preliminar, donde hacemos la clarificación nuestra como investigadores, reconociendo que no llegamos al escenario de investigación sin aquellos sesgos o preconcepciones. La etapa descriptiva, donde vamos a tener esa experiencia con el estudiante de la recolección de las narrativas, la etapa estructural, el análisis temático de toda esa intersubjetividad que recogemos de los estudiantes, y la etapa textual, que es donde vamos a realizar la escritura y la presentación final del estudio. Tenemos una fundamentación filosófica muy bien planteada. Desde lo epistemológico, el conocimiento se ubica dentro de esa relación dialógica entre mi postura como investigador y los estudiantes, que son los participantes, reconociéndolos a ellos como poseedores de conocimiento válido. Desde lo teológico, busca dar significado, sentido y significado a los estudiantes, a cómo ellos atribuyen la educación rural y a las bases teóricas y morales para pensar la práctica docente en el territorio. Desde lo ontológico, la percepción de la realidad en una construcción holística y dinámica. Crea una red de significados de los estudiantes. Desde lo axiológico, actúa con responsabilidad, con énfasis en la responsabilidad social territorial a partir de la voz de los estudiantes. El muestreo es un muestreo intencional por criterios focalizados de 5 a 8 estudiantes de la media académica, es decir, los grados 10º y 11, que tengan más de 3 años en la institución educativa, dándole un cierre por saturación teórica, a través de 2 instrumentos que son la entrevista en profundidad y el taller narrativo. Tenemos un rigor y un análisis ético, siguiendo a Bachmann desde 3 enfoques: el enfoque holístico, el enfoque selectivo y el enfoque detallado. Los criterios de rigor de Bowen y Lincoln, la credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad. Desde la parte ética, con los sentimientos informados por los padres de familia y asentimientos de participación libre y voluntaria por parte de los estudiantes. Con todo esto, los dejo con esta frase: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, y ese es nuestro sentido con esta investigación. Muchas gracias.